nivel, una formación de cuarto nivel con una maestría en investigación en ciencias de la salud. Tengo experiencia docente y en el campo asistencial del área de la salud. Llevo ejerciendo como docente universitaria aproximadamente 4 años, en funciones asistenciales con 10 años de experiencia. Cuando desarrollaba funciones asistenciales, las desarrollé tanto en el ámbito de calidad, de gestión de la calidad, como en el ámbito de cuidado de atención del paciente, ¿sí? En mi desarrollo como docente universitario me he encontrado frente de las unidades de titulación, dando cátedra de materias relacionadas a investigación, a salud pública y a epidemiología. Al momento, dentro del UTPL, soy docente de pregrado y de posgrado, igualmente con vinculación a las materias de investigación, titulación y epidemiología. También soy la coordinadora del programa de maestría en gestión de la calidad y auditoría en salud, el cual lleva ya su segunda corte iniciándose este año. Este año, sí, o este ciclo con ustedes, vamos a ver todo lo que es epidemiología, que está muy relacionado con el método científico, que está muy relacionado con lo que es métodos y técnicas de investigación científica, ¿sí? Sin embargo, con un enfoque más amplio, no vamos a solamente centrarnos en lo que es la atención a un solo paciente o a un individuo, sino más bien desde el enfoque de la comunidad. Muy bien. Creo que no estoy grabando. Recording in progress. Bueno, luego de todo lo que les he comentado, que me he presentado yo, quisiera que se presenten ustedes y que me indiquen qué es lo que ustedes esperan de este módulo, qué es lo que ya conocen sobre epidemiología y cuáles son sus aspiraciones principalmente dentro de este ciclo, ¿sí? Empecemos con José Castillo. Ya, mucho gusto, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, mi nombre, como ya se mencionó, es José Castillo. La verdad, al ser epidemiología un componente nuevo en nuestra preparación y lastimosamente no he conocido antes acerca de la materia como tal, pues sí me motiva mucho por el hecho de que primero es un componente que no hemos visto y segundo creo que esperaría mucho comprender la cabalidad y la importancia que tiene el componente epidemiológico tanto dentro de nuestra formación como también aplicada a la investigación y la importancia que esta nos supone en el ámbito clínico ya una vez que seamos profesionales. Muy bien. Háganme un favor. Alguno de sus compañeros que no se identifica conmigo, no sé cuál es el nombre, me dice que no puede ingresar. Yo les pasé el link a todos ustedes por WhatsApp, a uno de sus compañeros. ¿Quién me escribió en la mañana? Sí, doctora. A ver, el número es 098 400 8011. No sé quién de sus compañeros es. Ya. Esperemos que ya pueda conectarse, ¿ya? Gracias, José. Muchísimas gracias por sus aspiraciones. Realmente, efectivamente, la epidemiología tiene mucho que ver con el método científico y comprender la naturaleza de lo que es salud, enfermedad y el comportamiento social y cómo esto influye precisamente en la aparición de las enfermedades. Muy bien, muchísimas gracias. Anderson. Buenas tardes. Bueno, como ya mencionó, mi nombre es Anderson y básicamente lo que yo conozco de epidemiología, que es pues, un concepto básicamente que es como la parte de la medicina que trata de ver tanto qué tan frecuente y cómo se distribuye, ya sea alguna enfermedad o algún problema de salud en cierto grupo poblacional y básicamente también, como usted mencionó, en la parte pues de científico de investigación, tratar de determinar una causa o ver cómo prevenir. Entonces, pues mi aspiración sería captar la mayor parte de conocimientos de la materia en ese sentido, porque como ya estamos comenzando con los trabajos de fin de titulación, seguramente me va a servir mucho esta parte. Entonces, creo que esa sería mi máxima aspiración. Muy bien, gracias, Anderson. Amy.
Bueno, mi nombre es Amy Feijó y concuerdo con mis compañeros. Lo que yo entiendo de epidemiología es la distribución de las enfermedades en una zona geográfica en específico, en una población en específico, y estudia todas estas características y cómo se relacionan. Y bueno, yo lo que espero de esta materia es lograr comprender un poquito más, porque creo que siempre en todas los temas que leemos vemos que nos habla de epidemiología y me cuesta un poco comprenderlo, entonces sí me gustaría aprender bastante de esta materia. Muchísimas gracias. Dani. Buenas tardes, Doc. Como dijo, mi nombre es Dani Jiménez. Yo también concuerdo mucho con mis compañeros. No sé mucho acerca del tema de epidemiología. Lo poco que sabía era lo acerca de que estudiaba la distribución de las enfermedades, las cuales podían ser de acuerdo a un lugar específico, de acuerdo con una época del año en específico, de acuerdo con una comunidad en específico también. Entonces, de acuerdo a esto también mi interés por aprender y por saber cómo se distribuyen estas enfermedades, porque también de acuerdo a esto podremos saber a qué nos enfrentamos en una localidad o en otra. Muchísimas gracias. Juan. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Jiménez y, bueno, como ya lo habían mencionado, es una materia nueva y también espero aprender mucho de ella y sobre todo correlacionarla también, como dijeron, con el trabajo de fin de titulación, que sabemos que se basa mucho en la investigación. También conozco que, como ya se dijo, lo de la distribución de esto en las población en las comunidades, también los factores predisponentes que van a provocar estas, como factores genéticos, ambientales, etcétera. Y eso, doctor. Kevin. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Kevin Jaramillo. Bueno, en sí no conozco mucho de lo que es epidemiología, pero como mencionó una compañera, esto es muy importante, ya que no solo es útil para la carrera de medicina, sino para otras ciencias del área de la salud. Y como tal es importante saberlo, ya que la epidemiología trata de buscar, digamos así, los problemas más relevantes de salud que existen dentro de una comunidad, y esto nos permite a nosotros conocer cómo se está dando en cada población, en cada ciudad, cuáles son las enfermedades más comunes, y, y esto nos va a permitir obtener, digamos así, información confiable sobre todo de esas poblaciones. Gracias. Yandri. Ya, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Yandri Espinosa. Bueno, principalmente la aspiración de esta materia básicamente sería de comprender los fundamentos básicos de la epidemiología y así poderlos aplicar, como ya lo habían mencionado mis compañeros, en este ciclo ya empezamos nuestro trabajo de titulación, entonces poderle sacar el mayor provecho posible y también pues de que esta materia va a ayudar a contextualizar ciertos determinantes, como ya lo habían mencionado, de igual manera como la frecuencia o la distribución de ciertas patologías, por ejemplo, a nivel de ciertas poblaciones. Entonces, básicamente, esto nos podría ayudar. Bien, gracias. Perdón que les voy a interrumpir la presentación. ¿La compañera pudo entrar tal vez? ¿O el compañero pudo entrar? ¿Le escribieron tal vez o no? Creo que aún no, doctora, pero ya les envié el link al grupo, o sea, el directo. Y no se reporta tampoco en el grupo. ¿Tiene alguna compañerita nueva de este ciclo?
digamos, de ahora. No, Doc. Estamos los que estuvimos el ciclo pasado. Ya, a ver, bueno, ahorita le envié, esperemos, ¿ya? Continuamos, por favor. Tocaba, se me movieron de la imagen. Adrián, Leonardo, ¿usted ya me habló, verdad? ¿No? No, sí, es que es mi segundo nombre. Bien, bueno, mi nombre es Leonardo Michay y bueno, en cuanto a mis aspiraciones para la epidemiología, para este componente, serían más sobre aprender en base a qué criterios se pueden realizar, por ejemplo, estos ciertos estudios que tienen las enfermedades, por ejemplo, por qué se hace más hincapié, un ejemplo, por ejemplo, en mujeres o en varones, y también en cuanto a este contexto que hay de lo que es el COVID, hacer también una buena relación y ver qué estudios epidemiológicos se hicieron previamente y qué importancia tuvo en el desarrollo de una vacuna. Gracias. Bien, gracias, Leonardo. Adrián. Buenas tardes, doctora. Bueno, mi nombre es Adrián Ortiz y con respecto al componente, como ya lo había mencionado algunos compañeros, es nuevo, aunque en verdad sí lo hemos tocado en algunas materias o en alguna enfermedad que hemos estudiado. Siempre hay una parte de epidemiología donde nos pone una breve reseña, pero así como tal, el componente no lo hemos visto. Así que, bueno, me estaría dispuesto a aprender bastante acerca de este tema y también nos ayudaría tanto para temas de investigación como para el trabajo de fin de titulación, como ya lo habíamos mencionado. Muy bien, Adrián, muchísimas gracias. Victoria. Buenas tardes a todos. Bueno, como dijo mi compañero, no hemos recibido el componente de epidemiología como tal, como una materia así como ahora, pero ya hemos visto varios breves rasgos en qué consiste y bueno, estoy predispuesto a aprender todo lo que venga este ciclo y que la epidemiología es muy importante para tanto para la trabajo de población como para nuestra práctica diaria. Gracias, Gabriela. Buenas tardes con todos y bueno, de lo que conozco del tema del componente es de que ayuda en la distribución de las enfermedades y de los problemas de salud, aparte de conocer las razones del por qué aparecen estas y que tienen como objetivo en sí mejorar la salud de la población, conociendo bueno, la vigilancia, la prevención y promoción de la salud de la población. Gracias, Gabriela. Ronald. Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, me presento, mi nombre es Ronald Ojeda y en lo que decía de la importancia de la materia, yo pienso que sí es importante, si bien es cierto no se ha tenido componente como tal, pero siempre como que se topa ese apartado en la bibliografía. Y sí pienso que es importante porque de esta manera podemos saber cómo está distribuida cierta enfermedad y la magnitud que tienen ciertas personas, digamos. Entonces creo que sí es bastante importante. Gracias, Ronald. María José. Buenas tardes, compañeros. Bueno, mi nombre es María José Guerrero. Mis expectativas de este ciclo en esta materia, bueno, es aprender más sobre la epidemiología. Como ya dijeron, todos conocemos un poco acerca del concepto general de qué es epidemiología, pero creo que sería importante aprender a interpretarla, como dijo mi compañera, hay ciertos estudios en los cuales se habla bastante sobre la epidemiología y me gustaría también saber interpretarlos de mejor manera y aplicarlos posteriormente para realizar algún estudio importante. Y también por su importancia, porque sabemos que la epidemiología es necesaria para nosotros identificar los factores de riesgo de una población, la incidencia de varias enfermedades. Entonces, esas son mis expectativas. Ya, gracias, María José. Darío. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Darío Quispe y bueno, yo creo en cuanto a esta materia que nos va a resultar bastante útil en cuanto al trabajo de fines de titulación, ya que, bueno, como ya lo han mencionado, todos conocemos parte de la definición que es la importancia de la epidemiología sería reconocer la prevalencia de las enfermedades en cierta población. Entonces,
yo creo que eso nos va a resultar bastante útil para encaminarnos en nuestro trabajo. Muy bien, Darío. Gracias, Diego. Buenas tardes, un gusto conocerla. Mi nombre es Diego Saragurro Jaramillo. La verdad no tengo un conocimiento amplio sobre lo que es el componente de epidemiología. Sin embargo, las aspiraciones que tengo respecto a la misma son aprender un poco más sobre epidemiología y saberlo poner en práctica en el trabajo de fin de titulación que vamos a empezarlo a realizar durante este ciclo y también, si se da la oportunidad, ponerla en práctica a futuro. Eso sería. Gracias. Gracias, Diego. Jorge. Bueno, primero que todo, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Como ya lo han manifestado, esta es una materia bastante nueva para nosotros. No he tenido pues el gusto de conocer mucho acerca de lo que es la epidemiología, sin embargo, sí se tiene un cierto conocimiento, aunque un poco, bueno, escaso, se podría decir, porque esto, bueno, se aparece en las distintas enfermedades y temas que se han ido estudiando a lo largo de toda pues, esta carrera. Hasta donde yo pues tengo conocimiento, la epidemiología se la definiría pues como un estudio en sí de cómo se llega a distribuir la enfermedad e incluso lo que es un análisis en los grupos en los que se distribuye. Y pues eso sería todo lo que conozco. Gracias. Siboney. Ya buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Siboney González. Realmente a mí como componente de epidemiología se me hace un tema bastante nuevo. Sin embargo, como a breves rasgos, tengo que la epidemiología es una de las ciencias que se encarga de estudiar aquella distribución dentro de lo que es la enfermedad. Y no solamente eso, sino también que se encarga de estudiar lo que es las razones por las que se llega a producir esta enfermedad. Entonces me interesa bastante aprender acerca del tema para también relacionarlo con lo que son trabajos futuros, especialmente con el trabajo de titulación. Muy bien, Simone, gracias. Joana. Buenas tardes, doctora. Igual que mis compañeros, para mí epidemiología es un tema nuevo, pero que lo hemos topado bastante en el estudio de diversas enfermedades en los ciclos pasados. Y me gustaría bastante aprender de usted y para poder poner en práctica todos estos conocimientos en diversos trabajos y como igual ya lo mencionaron, en el trabajo de fin de titulación. Gracias, Joana. Brian. Buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Brian Ocampo y mi conocimiento de la epidemiología también es que estudia las enfermedades más relevantes en una ubicación geográfica de una población y nos ayuda a entender también los factores más prevalentes o predisponentes para que surjan estas enfermedades y ayudar así a lo que es la salud pública de ese sector. Bien, Brian. Grace. Buenas tardes con todos, mi nombre es Grace Kelly Valverde. Para mí la epidemiología como tal lo considero ya un tema nuevo. No obstante, cabe mencionar que como concepto tenemos que esto no solo se va a encargar de la distribución de cómo se generó lo que es una enfermedad, sino que también va a determinar en qué pacientes o en qué personas va a ser más prevalente la misma, dando en sí por hecho de que se va a relacionar tanto con los determinantes de la salud con los de la enfermedad. Por ende, yo considero importante esto, ya que nos va a ayudar dentro de lo que es a futuro, tanto en la parte clínica y también en la parte investigativa. Bien, Grace, muchas gracias. Milena. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Milena Romero. Bueno, en cuanto al término de epidemiología, sí lo hemos venido viendo igual. También conozco poco. Pero sí, por ejemplo, me gustaría más enfocar también en los términos que se usan, por ejemplo, en incidencia, prevalencia, que parece que fueran términos similares, pero en realidad tienen muchas diferencias, pero así también tienen relación. Entonces, ahí me gustaría conocer un poco más para poder, ya sea en trabajos, en investigaciones, poderlos aplicar de la forma más adecuada, ya que en un futuro también, pues obviamente, lo vamos a tener que aplicar
en cuanto a un enfoque epidemiológico en cuanto a enfrentar y solucionar los problemas de la salud. Y también ha sido como un pilar base para, por ejemplo, en cuanto a la salud pública, la administración, porque también para poder tener una buena planificación y una buena gestión en salud se necesitan saber todo esto que nos va a usted impartir. Entonces, me gustaría conocer mucho de esto. Muchas gracias, Milena. Lisette. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Lisette Ayala. Y bueno, tampoco he estudiado mucho de epidemiología antes. Sin embargo, lo que más me gustaría desarrollar en este componente es la investigación, saber qué métodos utiliza la epidemiología, saber los factores que condicionan ciertos problemas de salud, porque al final estos estudios y el conocimiento de esos factores son los que nos permiten dar solución a los diferentes problemas de salud. Muchas gracias, Lisette. ¿Me falta alguien más? Juan Ramiro, creo que usted ya se presentó, ¿verdad? Sí, doctora, ya presenté. Bien. Nicole, usted entró un poquito tarde. Bueno, me llamo Nicole Álvarez. Lo que me parece muy interesante de esta materia es que, bueno, es un componente bastante importante en nuestras vidas porque gracias a este vamos a conocer cómo se comporta determinadas enfermedades en determinada población. Entonces, por eso, al estudiar alguna enfermedad, por así decir, cualquier tipo de enfermedad, así podemos conocer cómo se reparte, cuál es su medio de contagio y bueno, esto es muy importante para alertar a la población y prevenir así nuevos contagios. Entonces, por eso es lo que me parece demasiado importante esta materia. Gracias, Nicole. Donald. Sí, ya participé. Muy bien. Perfecto. Sí, muy bien. Lo que todos ustedes me acaban de decir, efectivamente, ¿no? La epidemiología vista desde un enfoque clásico, efectivamente, ¿no? Es la medición de los procesos de salud y enfermedad, ¿sí? La medición y la distribución, lo que nos va a permitir conocer cómo se encuentra una enfermedad o un determinado evento dentro de un grupo poblacional X que se encuentra delimitado geográficamente, ¿sí? Básicamente es eso al momento para no confundirlo. Sin embargo, hay diferentes enfoques epidemiológicos que ya los vamos a ir profundizando un poco más, ¿sí? Muy bien, yo quiero comenzar primero con la socialización del plan docente y los contenidos que ustedes tienen, ¿sí? Les he cargado todo el primer bimestre dentro del aula virtual, ¿sí? Lo que implica que tienen los contenidos y las actividades que tienen que realizar durante todo el primer bimestre, ¿sí? Me voy a ubicar en la página de inicio y las vamos a ir revisando con ustedes y cualquier inquietud que tengan la vamos a ir disipando ahora, ¿sí? Bueno, dentro del plan de estudios ustedes tienen y conocen, ¿no?, las competencias genéricas del UTPL, que siempre se busca en este módulo y todo lo que es investigación, que tengan una adecuada comunicación oral y escrita, una orientación a la innovación y a la investigación, pensamiento crítico y reflexivo, trabajo en equipo, comunicación en inglés, por lo tanto también van a tener algunos artículos de lectura en inglés, que tengan un comportamiento ético, por eso hablamos también de normas éticas en investigación, organización y planificación del tiempo, ¿sí? Dentro de las competencias específicas de la carrera, esperemos que ustedes puedan establecer una comunicación integral y altamente efectiva con el paciente, su entorno, comunidad científica y con la población general en el ámbito de la salud. Lograr la identificación, interpretación, argumentación y resolución de los problemas comunes en el área de atención primaria en salud según estándares internacionales actualizados e incluidos en los estados de emergencia. Planificar la identificación, búsqueda, análisis, síntesis, generación y aplicación crítica del conocimiento actualizado y de alto nivel. Aquí implica la búsqueda bibliográfica en fuentes de datos científicos, ¿sí? Aplicar las destrezas en el cuidado básico de la persona enferma, en atención y resolución de las situaciones comunes de la práctica de atención primaria en salud y en emergencia inicialmente no derivable. Identificar los problemas menos frecuentes y complejos y emplear adecuadamente el manejo inicial y los criterios de derivación. Muy bien, dentro de la bibliografía básica
vamos a tener 3 libros que se encuentran de acceso libre o en la biblioteca virtual. Sin embargo, vamos a también a desarrollar todo lo que es epidemiología e investigación de brotes a través del libro de Gorsby de epidemiología que yo les voy a compartir. Si este libro no está disponible en la biblioteca de la universidad, sin embargo, yo les voy a compartir para que ustedes puedan tomar lectura de esto. Sí, pero la bibliografía básica es la información que tenemos aquí, principalmente el de epidemiología básica, el de la OPS, que está publicado, y el de Hernández y Lumbreras, que es de epidemiología y salud pública, de Panamericana, que lo tienen de acceso libre en la biblioteca, ¿sí? Muy bien. Dentro de los recursos complementarios vamos a trabajar con Scopus, ¿sí? Con PubMed y con alguna otra base de datos científica relevante como Scopus, podría ser el Sevier, en fin, alguna base de datos que nos vaya a aportar mayor información para el estudio de la epidemiología, ¿sí? Dentro de los recursos educativos abiertos vamos a considerar los módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades como OPC, que es de la OPS, que son de libre acceso, lo pueden acceder. Y una página web de Fisterra que tiene muy buenas herramientas de estadísticas, tanto de manejo descriptivo como de nivel relacional, ¿sí? Esta información la tienen cargada en su aula virtual. Los horarios, ¿sí? Lunes de 5 a 7, los martes de 7 a 20 horas y el horario de tutoría de 20 a 21 horas, ¿sí? Muy bien. ¿Qué fechas importantes tenemos dentro del primer bimestre? ¿Sí? El primer parcial en la semana 5, del 1 al 7 de noviembre, ¿sí? El segundo parcial en la semana 9, del 6 al 11 de diciembre, y el fin del primer bimestre, el 11 de diciembre. Esto de acá se me ha pegado del otro curso, por favor no lo consideren, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tenemos dentro de la semana 1? ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de la semana 1, no? Pues lo que estamos haciendo ahorita al momento, conociendo lo que es el plan docente, es decir, el diseño microcurricular del curso, la forma de evaluación del componente, la introducción vamos a ver luego la introducción a la epidemiología, historia y conceptualización, enfoques y principios de la epidemiología, ¿sí? Recuerden que esta es la información. Aquí tienen un video que es sumamente sencillo, simple, que les va a explicar de una manera muy concreta qué es epidemiología y que les va a servir de base para ir comprendiendo todo lo que va detrás de esto, ¿sí? Muy bien, ¿qué vamos a tener dentro del aprendizaje en contacto con el docente? La presentación del docente y los alumnos, la clase en línea, la tutoría de acuerdo a las necesidades del estudiante. En el aprendizaje práctico experimental vamos a tener la primera práctica individual, ¿sí? Que hace referencia a la historia de los estudios epidemiológicos con ejemplos prácticos. Vamos a buscar información de ciertos eventos en la historia que han ido aportando paso a paso a la epidemiología, ¿sí? Y este es su primer trabajo y es una práctica individual. La semana siguiente vamos a ver la historia natural de la enfermedad, porque es importante la historia natural de la enfermedad dentro de la epidemiología, la cadena epidemiológica, lo que implica un agente, un reservorio, el modo de transmisión, la puesta de entrada, la puesta de salida de un agente infeccioso, que esto nos va a permitir cómo se comporta una enfermedad, cómo podemos intervenir ante la aparición de un brote de una enfermedad, ¿sí? Igualmente, dentro de las actividades, las clases en línea, el repaso de la clase anterior, vamos a tener en esta semana un control de lectura. Este control de lectura no está configurado para que lo den en la semana 2, sino que tiene contenido, tiene información de la semana 1 y de la semana 2, y por lo tanto el control de lectura se lleva en la semana 3. Pero es una planificación de esto, para que ustedes tengan el tiempo necesario para que puedan estudiar, ¿sí? Por lo tanto, la primera clase de la semana 3 es cuando ustedes van a rendir el primer control de lectura de los contenidos de la semana 1 y de la semana 2. En la semana 3, ¿sí? Vamos a ver lo que es vigilancia epidemiológica, elementos, enfoques y usos, es decir, para qué sirve un programa de vigilancia epidemiológica, cómo contribuye a la salud pública, qué tipo de eventos pueden encontrarse bajo vigilancia epidemiológica y cuáles son las etapas básicas que tenemos, ¿no? Aquí tenemos un trabajo autónomo. Es el primer trabajo autónomo que ustedes van a tener y que básicamente es conocer
el Sistema Integrado de Vigilancia del Ecuador, y en función de las prácticas preprofesionales que ustedes ya han tenido, de lo que han visto en los centros de salud, en las unidades operativas, vamos a relacionar la información del sistema de vigilancia e identificar si se está llevando adecuadamente o no se está llevando adecuadamente, se cumple o no se cumple. Y si es que se cumple, pues cuáles son las fortalezas que tienen estas unidades operativas, y si es que no se cumplen, cuáles serían las estrategias que ustedes van a proponer, ¿sí? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? En la semana 4, ¿sí? Vamos a ver la epidemiología de las enfermedades transmisibles, cómo se encuentran en nuestro país, la situación del Ecuador en salud materno-infantil y en enfermedades infecciosas, ¿sí? Aquí vamos a tener una práctica grupal 2 que hace referencia, es una práctica 2, perdón, y es grupal, ¿no? Que hace referencia a que en función de los reportes epidemiológicos que nos da el Ministerio de Salud Pública, o también podemos encontrar los de la OMS, el OPS a nivel mundial, vamos a seleccionar y justificar por medio de una discusión grupal una enfermedad infecciosa de importancia a nivel mundial, regional, nacional o local, y vamos a elaborar un documento con cierta extensión, con ciertas características que ustedes tienen que ir completando, ¿sí? Cada una de las tareas están descritas dentro del plan docente. Muy bien. En la semana siguiente vamos a ver lo que son epidemiología de las enfermedades crónicas, que es un poquito diferente a las enfermedades infecciosas. Situación del Ecuador, cómo se encuentra el Ecuador en función a las enfermedades crónicas, principalmente las más relevantes, las que causan primero mortalidad no cardiovasculares, nutrición, el estado nutricional, los cánceres y diabetes. Vamos a conocer lo que es el origen temprano de las enfermedades crónicas y cómo el origen temprano de las enfermedades crónicas influye precisamente en la aparición, y efectos clínicos que van a tener estas enfermedades en sí, ¿ya? Dentro de esta semana ya tenemos un parcial, vamos a tener un parcial 1, que son los contenidos de la semana 1 a la 4, ¿sí? Vamos a ver, todo lo que es de la semana 1 a la 4 lo van a rendir a la primera clase de la semana 5, ¿ya? Tenemos parte del trabajo autónomo y aquí empezamos lo que es un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación epidemiológico, ¿sí? Que básicamente es, en función de las ideas de investigación que ustedes tienen para sus trabajos de titulación, podemos ir desarrollando cada uno de los pasos con un enfoque epidemiológico, cómo lo vamos a programar. Y para esta primera etapa lo único que tienen que presentar son 2 o 3 ideas, entre 2 a 3 ideas de investigación que tienen que tener claramente definida la enfermedad o el evento, o también lo que denominamos variable, la población, el espacio y el tiempo que va a ser estudiado, ¿sí? De estas 3 ideas de investigación, la que mejor se encuentre planteada por cada uno de los grupos va a ser la que van a tener que desarrollar durante el segundo bimestre, ¿sí? Por lo tanto, dentro de la última semana o dentro de las 2 últimas semanas del bimestre 1 van a tener tiempo suficiente para identificar material necesario, es decir, hacer una búsqueda bibliográfica en fuentes de datos científicos que les permita a ustedes crear un buen planteamiento del problema y respaldar precisamente la idea de investigación de ustedes. En la semana 6, ¿sí? Vamos a ver lo que son medidas de promoción y prevención de la salud, la respuesta social a los problemas de salud, medidas de prevención y medidas de control, tipos de medidas de prevención y de control, ¿sí? ¿Para qué sirven estas medidas dentro de epidemiología? Para controlar una enfermedad, para evitar la progresión de una enfermedad, para identificar una enfermedad tempranamente. Entonces vamos a conocer todo este tipo de medidas, ¿sí? En esta semana van a tener una práctica 3, que es prevención y control de la enfermedad. Básicamente es que en función de los reportes epidemiológicos y manuales de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, vamos igualmente a seleccionar y justificar por medio de la discusión en grupo, porque eso es un trabajo grupal, una enfermedad crónica
o infecciosa de importancia a nivel mundial, regional, nacional y local. Aquí vamos a elaborar el documento, ¿no? Básicamente identificando las medidas de promoción y prevención de la enfermedad, describiendo la efectividad de las acciones propuestas, comparando ya, porque aquí ya vamos a estar en la capacidad de comparar, ¿sí? Si es que las medidas que se proponen son efectivas o no. ¿Y cómo se verifica esto? Precisamente comparando los reportes epidemiológicos, es decir, voy a ver qué pasó el reporte epidemiológico del 2015 en comparación al del 2020. Hay una disminución, se mantiene, ¿qué está ocurriendo? Entonces eso es lo que nos va a llevar a hacer este trabajo, comparar si es que los programas de vigilancia o los manuales de vigilancia epidemiológica se están cumpliendo o no con los objetivos deseados. En la semana siguiente, en la semana 7, vamos a ver investigación de brotes, detección, caracterización, confirmación y control de brotes y situaciones de alerta epidemiológica. Y esto es muy importante. Cuando existe un brote de una enfermedad, tenemos que tener el conocimiento suficiente para saber cómo actuar y contener la enfermedad para evitar el daño mayor dentro de la población, ¿sí? En esta semana van a tener un control de lectura 2, que es referente a los contenidos de las semanas 6 y 7, ¿sí? Se va a desarrollar dentro de esta semana y van a tener una práctica grupal. Es la investigación de brotes, ¿sí? Entonces, aquí en función de los contenidos de la semana 1 a la 8 vamos a elaborar de manera ficticia o real, ¿no? Como por ejemplo una pandemia post-COVID-19, el ébola en África, el sarampión en Brasil. Vamos a elaborar una base de datos y un reporte de seguimiento de un brote. Es decir, qué ocurre en función de tiempo, espacio y persona, qué está ocurriendo. Vamos a elaborar de manera ficticia, ¿no? Y van ustedes a describir las acciones de vigilancia, los resultados en función de tiempo, espacio y persona. Vamos a tratar de hacerlo lo más real posible. Muy bien, la semana siguiente, la última semana, vamos a ver ya lo que es introducción a investigación epidemiológica y para esto necesitamos ya conocer y dominar básicamente la búsqueda de información en bases de datos especializadas. Por lo tanto, necesitamos conocer Scopus, conocer PubMed, conocer ProQuest, que son las bases de datos que nos van a permitir obtener información a nivel de Latinoamérica, SCielo, Redalig, a pesar de que no son bases de datos ampliamente reconocidas a nivel mundial, sin embargo, para conocer la realidad latinoamericana no son de mucha utilidad, ¿sí? Finalmente, estas serían todas las actividades que, y la semana 9, que es un repaso total de los contenidos, y van a tener un parcial 2. En esta semana ya van a presentar el avance de su situación problemática. Recuerdan de los temas que vimos en la semana 6. Sí, para esta semana ya tienen que presentar el avance de su situación problemática, es decir, sentar claro que existe una necesidad de ser investigado algo, ¿sí? Y van a tener una defensa oral de su idea de investigación, es decir, ¿por qué y para qué quieren investigar esto? ¿Por qué les llama la atención? Y para qué, cuál es el beneficio social, la relevancia o el aporte que tiene esta investigación que ustedes están planteando, ¿ya? Por eso les indicaba que cada uno de estos elementos van de la mano completamente con lo que es el proceso de investigación y método científico, ¿sí? Muy bien, dentro de las tareas, ¿sí? Dentro del aprendizaje en contacto con el docente, en el bimestre 1 tienen el parcial 1, el parcial 2, la situación problemática y la defensa oral de la idea de investigación. Estas 4 tareas, ¿sí? Les va a dar un 35% del total de la nota, dentro del que el 35% equivale al aprendizaje en contacto con el docente, ¿sí? En el aprendizaje práctico experimental van a tener 4 prácticas, decidí eliminar 2 porque estaban ya sumamente amplias y complicadas las que les puse ahora. Por ello ustedes pueden visualizar las 4 prácticas o van a poder visualizar en función de que se habiliten, ¿ya? Tienen 4 prácticas que igualmente les van a aportar el 35% de la nota global. Y en el aprendizaje autónomo del bimestre 1 van a tener 2 controles de lectura, el primer control de la semana 1 y 2 y el segundo control de la semana 6 y 7. El trabajo autónomo 1, que es el análisis del sistema de vigilancia del Ecuador,
Y el trabajo autónomo 2, que es ya la creación de su proyecto de investigación, es decir, que están planteando ustedes sus ideas de investigación, las cuales después las van a desarrollar, ¿sí? Muy bien, en función de lo que les acabo de presentar, ¿tienen alguna inquietud? ¿Alguna duda? Doc, era nomás para que quede claro, para la semana 3 tenemos el primer control de lectura de la semana 1 y 2, ¿cierto? Entonces la otra semana no hay control. Sí, cada 2 semanas van a tener una evaluación. La semana 1 y 2 equivale a un control de lectura. En los contenidos de la semana 1 y 2. Los contenidos de la semana 1, 2, 3 y 4 involucran el primer parcial, ¿sí? Los contenidos de la semana 6 y 7 involucran un control de lectura. Los contenidos de la semana 6, 7, 8 y 9 involucran un segundo parcial. Es decir, que cada 2 semanas van a tener una evaluación, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Muy bien. Entonces, en función de esto, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar a ver lo que es epidemiología, los contenidos programados dentro del plan docente. Muy bien. Y lo que vamos a ver en esta semana, ¿sí? Es la presentación del plan docente, que es lo que vamos a ver, la forma de evaluación. Y vamos a empezar con una introducción a lo que es la epidemiología, ¿sí? Como ustedes indicaron, la epidemiología básicamente tiene el propósito de medir una enfermedad y ver cómo ésta se distribuye dentro de una población, ¿sí? Sin embargo, a la epidemiología también se la considera en la actualidad una rama dentro de la salud pública porque me va a permitir a mí describir y explicar la dinámica de salud de la población y cómo los elementos que la componen, los elementos que comprenden las fuerzas de una forma o de otra que las gobiernan o que gobiernan a nuestro pueblo, también pueden interaccionar y pueden llevar o pueden derivar a generar algún efecto nocivo o benéfico dentro de la población, ¿sí? Para la epidemiología hay que tener claro, ¿no?, que el término de condiciones de salud, ¿sí?, no involucra solamente la ocurrencia de una enfermedad, es decir, que tenga la aparición o la presencia de una enfermedad, sino que incluye todo aquel evento que puede encontrarse relacionado directa o indirectamente con el proceso de salud de enfermedad. Es decir, que también puedo estudiar algún evento que sea benéfico para mi población. Por lo tanto, involucraría que dentro del estudio de la epidemiología, por ejemplo, conocer por qué una población se encuentra más sana a pesar de que tiene algunas características similares, me va a contribuir a comprender mejor la situación de salud de enfermedad dentro de la población. Si bien es cierto, la epidemiología tiene un alto componente estadístico y básicamente utiliza esta para dar a conocer sus resultados, sin embargo, en la actualidad, con la epidemiología crítica, ya se habla de que también se puede dar a conocer el proceso de salud de enfermedad, también con el enfoque cualitativo. Por lo tanto, dependiendo de los enfoques de investigación, vamos a tener diferentes respuestas o conocer en sí la interacción social dentro del proceso de salud de enfermedad. Sin embargo, históricamente, ¿no?, si nos remontamos históricamente, pues podemos decir que la epidemiología o el estudio de las enfermedades como fenómenos poblacionales no es de apenas en la actualidad o no es desde hace pocos años que se viene estudiando. Se habla de que la epidemiología es estudiada desde la época antes de Cristo, ¿no? Y que uno de los grandes momentos históricos se los refleja precisamente en el papiro de Ebers, en el cual se menciona, sobre las fiebres pestilentes. Principalmente se considera que esta fiebre pestilente podría considerarse la malaria. Por lo tanto, si es que hacemos un hecho histórico o el hecho más histórico que se puede hablar, podríamos considerar precisamente en este documento, ¿sí?
También se puede considerar, ¿no?, que si bien es cierto, se viene estudiando desde momentos históricos, desde muchísimo tiempo atrás, sin embargo, la epidemiología surge aproximadamente en el siglo XV y a partir del siglo XV empieza a tener un avance en esto. Pero, sin embargo, solamente hasta mayo de 1988, que es que la Asamblea Mundial de la Salud reconoció ya mediante una resolución el papel esencial que desempeña la epidemiología en la Estrategia Mundial de la Salud para Todos. Es decir, que aquí en el año de 1988 realmente empieza a tomar fuerza la epidemiología y empieza a considerarse ya como una ciencia y es tan importante que empieza a introducirse dentro de la mayoría de las ramas de la salud como una parte más que tiene que ser estudiada. ¿Sí? Dentro de los momentos históricos que podemos hablar, ¿sí?, se encuentra los factores en el siglo XIX, en el año de 1735, ¿sí?, el mal de rosa o pelagra, ¿sí? Este mal de rosa o pelagra es desarrollado por la falta de deficiencia de niacina o vitamina B3 y se lo conoce como la presentación de los 4D, que es dermatitis, diarrea, demencia, defunción, y fue inicialmente estudiado por Casal en el año de 1735. Aquí en epidemiología ya no se empieza a hablar solamente de la medición de salud de enfermedad, sino que ya empezamos a observar con este primer estudio que ellos consideran que existen factores ambientales como el agua, como el aire y algunos lugares que pueden influir en la enfermedad. Y este hecho viene traído no solamente desde el año de 1735, sino que se remonta hasta la época de Hipócrates en el año 500 a.C., quien fue el que sentó las primeras bases y que mencionó que efectivamente el ser humano en relación con el medio ambiente puede ya sufrir daño o consecuencia en sí de la interacción con esto, ¿sí? Bien, esto es referente en lo referente a la pelagra, ¿sí? Aquí hay que marcar algo muy importante, ¿sí? Si bien es cierto, hoy en la actualidad conocemos que el mal de rosa o pelagra es por deficiencia de niacina o vitamina B3, en este año o en este siglo no se conocía de tal manera o no se podía conocer en ese momento que esta enfermedad se presentaba por una deficiencia de vitamina B3. Sin embargo, fue estudiado por primera vez, como les decía, por Casal en el año de 1735 y esto él lo presentó más bien como un padecimiento que tenía la población y lo relacionó básicamente con la enfermedad de campo, con la enfermedad de los campesinos. ¿Por qué motivo? Porque consideraba que la población pobre o los campesinos eran los que principalmente presentaban esta enfermedad. Pero no era en sí por ser campesinos, sino más bien por el tipo de alimentación que ellos tenían. Básicamente, la alimentación que ellos tenían era la ingesta basada de maíz y por lo tanto el tener esta ingesta o su principal fuente de alimentación era la ingesta de maíz, no les permitía obtener los nutrientes necesarios y por lo tanto se presentaba lo que se denomina el mal de pelagra. Sin embargo, algunos otros estudios pueden remontar también la presentación de esta enfermedad, por ejemplo, en México, que también tiene una enfermedad, que también tiene una alimentación alta en maíz. Sin embargo, se considera que en otros países a nivel de Latinoamérica o en otros escenarios, muchas de las técnicas de cocción o las técnicas de procesamiento de los alimentos de maíz podían haber evitado básicamente que se presente la enfermedad en estos grupos poblacionales. Si bien en esta época, bueno, ya se conoció o se podía dar indicios de esta enfermedad, ya para el año de 1771, otro investigador que se conoce conocido como Frapoli, ya pudo describir básicamente la enfermedad un poco más a profundidad y dar opciones de tratamiento, es decir, mejorar la dieta en la población para disminuir el mal de pelagra.
el mal de Rosa o Pelagra. Por lo tanto, aquí ya se empieza a evidenciar en el año de 1771 que esta enfermedad en sí tiene una cura, y la cura es tener una alimentación más variada, más diversa, y por lo tanto implementar cierto tipo de alimentos que tengan la vitamina B3. Otro momento importante fue la epidemia de cólera en Londres, ¿sí? Cuando se determinó la procedencia del suministro de agua de una de las compañías que distribuían agua en Londres, es decir, en aquella época, ¿sí? En el año de 1854, habían empresas que distribuían o que dotaban de agua en Londres, y por lo tanto algunas de ellas se ubicaban en el río Támesis, en la parte superior, digamos así, en aquellas zonas en las cuales el río no estaba contaminado, y sin embargo habían otras empresas o compañías distribuidoras de agua que colocaban sus bombas o sus fuentes o su empresa para distribución de agua en la parte inferior del río, en la cual en la época en la que estaban con unos procesos de alcantarillado muy poco favorables, en las cuales muchos de los desechos que se producían dentro de la población eran eliminados al río. Entonces, estos desechos llegaban al río, y las empresas que distribuían el agua a la población que se encontraban en la parte inferior del río estaban distribuyendo agua contaminada a la población, y por lo tanto en esta época, con las investigaciones de Snow, se pudo determinar que efectivamente el ambiente o el contacto del individuo con el ambiente que le rodea, en este caso el agua, puede conllevar básicamente a generar un daño en la población. Las investigaciones de Snow no se quedaron solamente ahí, ¿no? Él, a pesar de que sus primeros años ya sentó bases sobre esto, fue necesario que investigara más allá de esto, ¿sí? Fue necesario que vaya más allá de esto, y que efectivamente en un grupo de población tuvo que visitarles casa por casa, investigar qué tanto estuvieron expuestos al agua, y en fin, para llegar ya con datos estadísticos y con la comparación en sí de cómo se encontraba la enfermedad dentro de la población y del suministro de agua, cómo les estaba contaminando en sí a esta población, para que sus investigaciones sean consideradas como fuente científica e irrefutable. Obviamente, en aquella época, irse en contra de una compañía que distribuía fuentes de agua a una población era sumamente complicado, y por lo tanto desde el enfoque político, y como no se consideraban, no había todavía un estudio profundo de la microbiología, no había un estudio profundo de la parasitología, por lo tanto no se podía conocer si es que las fuentes estaban realmente contaminadas o no. Tal llegó el caso que hoy en día, ¿sí? En la actualidad en Londres, se puede encontrar una réplica de la bomba de agua que Snow identificó, y que fue efectivamente la fuente contaminadora, ¿no? Y que no tenía, dicen ahí que no tenía una palanca que les impedía, que le impedían básicamente dar una buena distribución o dar un buen servicio, y que esta bomba, que es un icono al frente de esta bomba, se encuentra básicamente una tienda o un lugar en el cual lleva el nombre de él, ¿no? Que se llama John Snow. Y este investigador epidemiólogo es considerado en la actualidad el padre de la epidemiología moderna, porque fue gracias a sus investigaciones que nos ha permitido comprender el proceso de salud de enfermedad, las fuentes de contaminación y cómo esto puede afectar a la población. Otro evento importante es en el año de 1741, ¿sí? El año de 1741 marca un hito muy importante. ¿Por qué motivo? Porque aquí hablamos de George Anson, el cual fue un capitán naval que llevó en sus tropas más de 2.000 hombres, y de estos 2.000 hombres regresaron apenas el 10%.
A pesar de que él fue a la guerra y que tuvo que fue una época muy dura, se observó básicamente que la mayoría de la población no moría por estos enfrentamientos en guerra, sino más bien moría por una enfermedad que en este momento no se lo conocía como escorbuto. Sin embargo, la tragedia que se presentó en aquella época cobró la vida de una gran cantidad de personas, ¿sí? En esta época, George Johnson ya sienta la primera base de un estudio de la necesidad de investigar qué ocurre con los navíos, qué ocurre con la población que viaja por meses a mar abierto, que también por eso se lo denominaba la peste de los mares. ¿Por qué motivo? Porque viajaban, se introducían en sus viajes tan largos que duraban 3, 4 meses y al tener una dieta muy poco adecuada, entonces la gente padecía una enfermedad y fallecía. Esta peste o mal de los mares básicamente se cura administrando cítricos, ¿no? Pero no fue sino hasta Linde en el año de 1747, el cual ya realizó un primer estudio de investigación, ¿no? Es decir, a ciertas en una tropa de navíos distribuyó a una población y de su dieta en general, que por lo general describe la historia, ¿no? Que en su desayuno lo que comían era avena, en su cena podían tomar caldo de cordero, trozos de carne, algunas veces pescado, budín de cebada, grosellas, entre otros. Sin embargo, dentro de su dieta no encontraban gran cantidad de cítricos. Entonces, él empezó a experimentar, ¿no? A decir, bueno, ¿qué es lo que falta en estos grupos poblacionales? Y vamos a darles alimentación. Entonces, creó grupos de estudio, a un grupo le dio sidra, a otro grupo le complementó con vinagre, a otro grupo le dio elixir de vitrolio, que hoy en día se lo conoce como ácido sulfúrico, diluido en azúcar, a otro grupo le dio agua de mar, a otro grupo le dio pasta medicinal, que básicamente era un bálsamo de raíz de rábano, y finalmente a otro grupo le dio cítricos, 2 naranjas y un limón. En función de su estudio, aunque hoy en día en la actualidad nos parecería algo atroz darle el tratamiento curativo o el tratamiento que va a generar la curación en la población solamente a un grupo de población y dejar que los demás mueran, esto ocurrió en aquella época, ¿sí? Los únicos tripulantes que regresaron o que presentaron una franca mejoría fueron los hombres del último grupo, en lo cual les dieron 2 naranjas y un limón. Lin pudo llegar o pudo finalmente concluir, ¿sí?, que la enfermedad o esta peste de mar que conocían, o esta enfermedad de mar que ellos conocían, la peste de los mares, se curaba llevando cítricos a sus largos viajes que tenían en esta época. Otro momento importante es Greenwood en Inglaterra, ¿no? Que él básicamente es un estadístico muy estudiado, una de las personas que sentó la base del estudio estadístico en la ciencia epidemiológica. Sin embargo, no resalta más que por la estadística, sino más bien por la experimentación en los animales dentro de epidemiología. Greenwood, con un grupo de investigadores, ¿sí?, inicia un grupo o un laboratorio en el cual empiezan a generar epidemias en un laboratorio. Empiezan a introducir virus dentro de los animales y empiezan a generar enfermedad. Empiezan a ver cómo la enfermedad se comporta, el tiempo de incubación que tiene la enfermedad, cómo se recuperan los animalitos y finalmente pueden establecer básicamente el comportamiento o la historia natural de una enfermedad. Resalta principalmente por esto. Sin embargo, como les digo, fue uno de los estadísticos más importantes de aquella época y básicamente él nos afirma que la epidemiología no era una disciplina reducible a la microbiología, pues los fenómenos de difusión y luego de superación de las epidemias suponía la participación de otros fenómenos como también aquí hablamos de la susceptibilidad o resistencia del huésped y como factores del ambiente. ¿Por qué motivo? Porque ya están hablando de que pueden existir muchos factores
que pueden influenciar en los seres vivos que pueden generar la aparición de una enfermedad, ¿sí? Muy bien. Otro momento importante, ¿sí? Es la relación entre el consumo de cigarrillo y la mortalidad por cáncer de pulmón. Esta investigación dada por Dolly Hill en el año de 1964, ya con herramientas estadísticas introducidas inicialmente por otros investigadores, ¿sí? Ya pueden empezar a estudiarse algunos comportamientos. Sin embargo, el estudio de relación causal, el estudio de factor de riesgo, empieza a introducirse con mayor fuerza ya en el año de 1900, en el siglo XIX, principalmente con un estudio de cohorte, es decir, un estudio de seguimiento a la población, en la cual se puede establecer la relación que existe entre el consumo de cigarrillo y la mortalidad por cáncer de pulmón. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, este es un gráfico de una correlación lineal, ¿sí? Si hablamos de correlación, mientras más alineados se encuentren los puntos, ¿sí? Lo que involucraría que existe una correlación positiva, y básicamente esta es una correlación positiva perfecta. Lo que nos está diciendo es que aquellas personas que consumen un alto número de cigarrillos van a presentar cáncer de pulmón. Otros momentos importantes u otras investigaciones importantes que han aportado en epidemiología es en el año de 1996 el estudio de leucemia y radiación de Hiroshima y Nagasaki, que fue hecho por Bisocero, ¿sí? ¿Qué ocurre en esta investigación? Que él empieza a presentarse muchos casos de leucemia y él empieza a estudiar qué ocurre con las personas que estuvieron expuestas básicamente a la bomba de Hiroshima, y empieza a determinar que aquellas personas que se encontraban más cercanos a la fuente de explosión o a la fuente de radiación son aquellas personas que se empiezan a enfermar con leucemia. Por lo tanto, este tipo de investigación es uno de los momentos más importantes que se presentan dentro del estudio epidemiológico. Como ustedes pueden observar aquí, ¿sí? Existe una distancia, ¿no? Aquellas personas que tienen una distancia de 0 a 1500 metros presentan un número de frecuencias superior en comparación a aquellas personas que se encontraban entre 1501 metros y 10.000 metros, ¿sí? Otro factor importante también es del grupo de estos iban presentando leucemia aguda y leucemia crónica. El valor de P me puede indicar que efectivamente la diferencia es estadísticamente significativa, lo que involucraría que efectivamente estar más cerca de la fuente de radiación estuvo provocando la enfermedad. Aquí es importante también que se observe que todos los grupos de edad con mayor proximidad al epicentro adquirieron leucemia crónica más rápidamente que aquellas personas expuestas a mayor distancia. Como ustedes pueden observar, aquellas personas que tenían más de 50 años, la diferencia es considerable, ¿no? Existe 7.2 años de diferencia, es decir, que han transcurrido 7.2 años para que empiecen a presentar leucemia, y en el grupo que se encontraba entre 1500 y 10.000 metros, pues la media o el promedio de años que tenía que transcurrir para que presenten leucemia fue de 10.3. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, está claro. Muy bien. Como producto de estos hallazgos, ¿no?, que ha venido presentándose a lo largo del siglo XIX, se empezó a aceptar que la epidemiología es el estudio de la distribución y frecuencia de la enfermedad en las poblaciones humanas. Hay muchas definiciones, ¿sí? Hoy en día podemos encontrar muchas corrientes epidemiológicas y muchos autores que pueden dar una definición referente a epidemiología. Sin embargo, lo que tienen en común estas corrientes y lo que tienen en común estos autores es que tienen algunos elementos relacionados. En primera, efectivamente, ¿no?, pretenden describir la distribución de la salud y la enfermedad en y entre las poblaciones,
así como también los determinantes y las causas, es decir, qué está ocasionando la aparición de la enfermedad. Todas las definiciones de epidemiología de estas corrientes y estos autores estudian la salud y la enfermedad. A diferencia de la clínica, sí, es decir, a diferencia de la mayoría de las ramas de la medicina, como por ejemplo pediatría, medicina interna, gastroenterología, que en sí se enfocan en el individuo, la epidemiología se enfoca en la comunidad, en poblaciones y en colectividades humanas, ¿sí? Como pueden ver en esta gráfica, epidemiología no observa a un individuo y cómo este individuo se comporta, sino que observa absolutamente todo lo que le rodea a su ambiente, ¿sí? También concuerdan en que la epidemiología genera saberes útiles tanto para la acción de la medicina, la acción médica, la acción sanitaria y social a favor de la salud y de la prevención de la enfermedad. Y que la epidemiología es una ciencia que tiene un objeto y que tiene un método. Efectivamente, la epidemiología se basa o se fundamenta en el método científico para encontrar la resolución o la respuesta a una problemática. Muy bien. Si miramos todo lo que hemos visto en el siglo XIX, ¿sí? Que ha tenido un gran, enorme y una gran importancia, un aporte gigantesco a la salud pública y a la medicina clínica, también podemos mirar que la salud y la enfermedad que con estos aportes nos va a permitir comprender la salud y la enfermedad de una manera, ¿sí? Que nos va a permitir actuar no solamente sobre la enfermedad, sino también sobre el ambiente que rodea al individuo. ¿Por qué motivo? Porque la epidemiología apostó a muchas ciencias, no solamente apostó a la salud pública, sino también apostó en el área clínica, ya que con esto permitió el desarrollo del trabajo de correlacionar los síntomas con las lesiones anatómicas y microscópicas que le son propias, por ejemplo, dentro del individuo, para luego explicar o desentrañar algunos mecanismos a través de los cuales alguna lesión generaba desequilibrios en el medio interno y finalmente esto se expresaría en discapacidad o incluso la muerte, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué una lesión, por ejemplo, con algún objeto cortopunzante que produce que una persona tenga un sangrado o una hemorragia puede llevarle a tener otros desequilibrios dentro de su organismo? Por lo tanto, la epidemiología ha contribuido también a que se pueda avanzar dentro del área clínica, ¿sí? En el campo metodológico y técnico, como les había mencionado anteriormente, impulsó la disección de cadáveres, la intervención de aparatos para ver en el interior del cuerpo, como por ejemplo el estetoscopio para auscultar, el microscopio para observar microorganismos, ¿sí? También exigió el uso de las matemáticas y la probabilidad. Aquí estamos hablando de que la estadística es una herramienta fundamental y necesaria, ¿sí? También apostó a que muchas ramas de la medicina o que muchas ramas confluyan en sí en el estudio de la epidemiología. Porque aquí ya no hablamos solamente de médicos epidemiólogos, estamos hablando de que tanto médicos clínicos, personas que se dedican a la estadística, personas que se dedican al estudio de la sociedad, como por ejemplo los psicólogos, trabajadores sociales, en fin, se van a introducir en el estudio de la epidemiología porque principalmente para conocer el impacto que tiene estudiar el proceso de salud de enfermedad en el desarrollo de una población. ¿Por qué motivo? Y aquí empieza el desarrollo del capitalismo sobre la enfermedad, ¿no? Que involucra tener una población sana, una población trabajadora y que implica básicamente tener una población enferma. Por lo tanto, tener una población o una fuerza de trabajo sana, saludable, fuerte, va a involucrar que crezca el capital de los dueños de las empresas y no así tener una población con ciertas carencias o dificultades. Empezaron a apostarse, por lo menos en la época industrial, a identificar que mejorar las condiciones de trabajo también podía mejorar la calidad del producto y por lo tanto mayores ganancias para las empresas, ¿sí? Y hoy en día se habla mucho precisamente, ¿no?
de este enfoque de calidad, ¿no? Si tengo un buen usuario interno, es decir, tengo un buen trabajador comprometido con mi institución, pues efectivamente voy a tener buenos resultados a la población y por lo tanto buenas ganancias para mi empresa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un cuadro que se presenta sobre qué tan importante fue la estadística, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Es el promedio anual de defunciones por todas las causas por 1000 mineros y por 1000 hombres no mineros en Cornwall durante los años de 1849 a 1853. ¿Qué me pueden decir ustedes de esta gráfica? ¿Qué ocurre con la exposición aquí? Anderson. Del cuadro de la edad de los mineros. Ajá. ¿Qué ocurre con esto? Dice promedio anual de defunciones por todas las causas, por 1000 mineros y por 1000 hombres no mineros. Es decir, aquí tengo personas que trabajaban en mineros de metal y hombres que no eran mineros. Si observo la distribución de los grupos etarios de 15 a 25 años, ¿quiénes mueren más? ¿Quiénes fallecen más? ¿Los hombres mineros o los no mineros? Los mineros. Los mineros. Los mineros. Muy bien. En todos los grupos etarios fallecen más ¿quiénes? Los mineros. Y la proporción es abismal, ¿sí? Como pueden ustedes observar aquí, es casi el 50% del doble en la población de 65 a 75 años en grupos de población minera. ¿Por qué motivo? Esto es lo que me permite a mí la estadística, ¿no? Conocer básicamente la estadística y la epidemiología de la mano. Conocer qué ocurre en estos grupos poblacionales, ¿sí? Y darme cuenta de que hay algún factor que está influyendo en la aparición de la enfermedad. Y como ustedes pueden observar, si bien es cierto, los datos son tomados de una persona o de un individuo, sin embargo, el análisis es a nivel poblacional, es a nivel global. Estoy hablando de un grupo de población expuesto a minería, ¿sí? A metales pesados. Por lo tanto, lo que involucra es que hay un evento, hay factores del ambiente que están influyendo en la aparición de la enfermedad, en este caso un evento, ¿no? El evento es la mortalidad. ¿Preguntas? No, doctora. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las corrientes epidemiológicas, ¿sí? Como les había mencionado, si bien hay libros y datos históricos como por ejemplo la Biblia, el Corán, en fin, libros históricos de muchísimos, de miles de años atrás que ya sientan algunas bases de epidemiología, y hablamos de Hipócrates, que fue una de las primeras personas que mencionaba que tanto el ambiente, el entorno podía influenciar en el individuo y en el ser humano. No es sino hasta en el siglo XX que la epidemiología tiene un importante desarrollo, ¿no? Y este desarrollo se da principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. A nivel latinoamericano, ahora hablamos mucho sobre la epidemiología de Latinoamérica o la epidemiología crítica, que está muy fuerte la corriente epidemiológica a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Sin embargo, una de las tendencias científico-prácticas, la más relevante y dentro de las primeras que se presentan, es aquella que presentó la Escuela de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la cual tiene una corriente higienista, ¿no? Toma una postura de corriente higienista y se centra principalmente en el saneamiento ambiental, y para ello desarrollan la investigación en bacteriología. Por ejemplo, aquí, muy importante, ¿no? El estudio en el cual permitieron determinar básicamente que el lavado de manos disminuía la mortalidad en un grupo de pacientes o de madres que daban a luz, en un grupo de mujeres, ¿sí? Se observaba que las matronas que se lavaban las manos tenían menos mortalidad materna en comparación a los médicos que no lo hacían, ¿ya? Acá, por ejemplo, una de las principales pioneras dentro de esto en Estados Unidos, Florence Nightingale, quien empieza en la guerra de Crimea,
empieza a implementar básicamente medidas de saneamiento, dotar de mejores espacios y de ambientes a la población. ¿Para qué? Para que esta población pueda o disminuya en sí la mortalidad, y efectivamente dotándoles de mejores espacios, de agua limpia, de cierto grado de comodidad, controlando, vigilando, cambiando heridas cambiando vendajes de heridas y demás, disminuía notablemente el número de muertes de los soldados de la guerra de Crimea, ¿no? Efectivamente, en aquella época, previo a que ella interviniera, existían más muertos o más soldados muertos por las infecciones que por la misma guerra, ¿sí? Inclusive pacientes que no deberían morir por una lesión terminaban muriendo por una infección. Es por ello que de esta corriente higienista se enfoca básicamente en esto, ¿no? Vamos a sanear el ambiente, vamos a dotar de espacios más limpios, vamos a dotar de curaciones constantes, de limpieza constante para evitar que el paciente fallezca. Y efectivamente tiene un buen fundamento, y por ello se planteó como una de las primeras corrientes y de las cuales se ha dado los mejores resultados que hasta el momento se ha tenido dentro de la epidemiología. Muy bien, y que inclusive hasta hoy en día hablamos de la importancia del lavado de mano dentro de las unidades operativas o de las unidades asistenciales, ¿sí? También otra es, la segunda que se representa es por Winslow en el año de 1877 con una visión holística. Aquí ya recoge tanto la importancia del saneamiento ambiental, de la higiene y la educación, y además reformas de coste social como medios para mejorar la situación de la salud poblacional. Aquí ya introducimos un poco de política dentro del cambio del perfil epidemiológico, ¿no? Él nos está diciendo que si queremos mejorar cierta condición de salud dentro de mi población, necesito tener un ambiente sano, un ambiente limpio, necesito tener población educada en la importancia de mantener estos ambientes limpios, en la importancia de mantener el saneamiento ambiental, ¿sí? Y además de esto ya me introduces una parte de que el gobierno, las políticas o aquellas personas que se encuentran líderes de la población necesitan dotar de cierto nivel de estatus, o digamos así, de un nivel de que le cubra algunas necesidades sociales, como por ejemplo dotar de fuentes de agua potable, dotar de trabajo, dotar de educación, va a mejorar la situación de salud de enfermedad dentro de la población. Otra de las tendencias científico-prácticas es la representada por la Escuela de Salud Pública e Higiene Johns Hopkins, ¿no? Esta tiene una visión menos social y más tecnológica, ¿sí? Ellos consideran, ¿sí? O un grupo de expertos consideran que si mientras más tecnología útil tenga para disminuir la incidencia de enfermedades en la población, es lo que nos va a llevar a encontrarnos mejor, con menos enfermedades dentro de la población. Y aquí van los laboratorios de vacunas, las inmunizaciones, alguna tecnología, por ejemplo, crear nuevos dispositivos para detección, por ejemplo, de cáncer de cuello cérvico-uterino, en fin, todo lo que implica tecnología que sea aplicable al beneficio de la población. Y está enfocado dentro de esta tendencia, ¿no? De esta tendencia más tecnológica que social. Sin embargo, hoy en día sabemos que no solamente la tecnología va a contribuir en sí a mejorar una condición de salud de enfermedad en la población, sino que en sí necesitamos de muchas cosas y de muchos factores para mejorar algo en nuestra población. Finalmente, hoy en día ya nos ubicamos en lo que es la epidemiología social, ¿sí? Una epidemiología en la cual influye mucho el ámbito político, el ámbito económico, factores sociales, familiares, y es de lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? Los determinantes sociales influyen en muchas cosas en mi población. Por lo tanto, a nivel de Norteamérica, uno de los principales exponentes, Nancy Krieger, que ya replantea el objeto de estudio de epidemiología como una corriente en la cual expresa algunos factores muy importantes, ¿no? Que la epidemiología es considerada como una ciencia maravillosamente ambiciosa.
¿Por qué? Porque nos permite a nosotros tener las bases, o me está proveyendo de tener las bases para entender y alterar los patrones sociales de salud de enfermedad. Y estos patrones pueden reflejarse en la interacción compleja de la experiencia social y biológica de la gente, ¿sí? ¿Qué me pueden decir ustedes de esta imagen de aquí? ¿Qué pueden llegar a determinar ustedes con esta imagen? Vamos a ver. Que la higiene, Sí, nomás. Que la higiene, la alimentación, el estilo de vida, el hacinamiento que se presenta en esta población no es el adecuado, entonces van a presentar mayor cantidad de enfermedades, de problemas de salud, también la educación mucho influye aquí. Ya, muy bien, exactamente, ¿verdad? Esta autora o esta epidemióloga, ¿sí? Ya empieza a tener mucho en cuenta precisamente todo lo que son factores o determinantes sociales. Y aquí ya nos dice que la riqueza y la pobreza de la vida humana relacionados con los mecanismos de las adecuadas medidas de saneamiento, no estoy dotando de una buena calidad de vida a mi población. Y por lo tanto pueden presentarse mayor número de eventos, de enfermedades no deseables que pueden perjudicar a la población, y por lo tanto es un reto fundamental que los epidemiólogos entiendan, comprendan esta interacción de estos determinantes, de estos factores que confluyen para generar un proceso de salud de enfermedad, ¿no? No solamente en la aparición de una enfermedad, sino que ya se hablan de eventos. Como ustedes pueden ver, hay mamás con muchísimos niños, por lo tanto implica que las condiciones económicas no les va a permitir a ellos dotarse de una buena educación, de buenos recursos, de buena alimentación a estos individuos. Por eso aquí ya se empieza a hablar mucho, por ejemplo, de intervención en el control de la natalidad, planificación familiar, educación. Hablamos de embarazo adolescente. Se hablan de muchos determinantes que contribuyen a la pobreza de los países. Y lamentablemente la mayoría de países, la mayoría de países latinoamericanos tenemos esta misma realidad, ¿no? Esta realidad que nos continúa manteniendo como países en vías de desarrollo. ¿Por qué motivo? Porque no enfocamos nuestros esfuerzos, enfocamos nuestros esfuerzos solamente a paliar una enfermedad y no a darle solución a la enfermedad o al evento, ¿sí? A nivel de Europa, ¿sí? Se desarrolla también una corriente de epidemiología social, ¿sí? Y esta hace referencia a las desigualdades sociales. Aquí se manifiestan que las desigualdades sociales en este país, a pesar de ser un país desarrollado, sí, puedo tener mucha población en riesgo. ¿Qué me pueden decir ustedes de la primera imagen que presenta esta diapositiva? A ver. Adrián. Se puede apreciar, Doc, que, por ejemplo, como vemos, que es un país bastante desarrollado. Entonces, igualmente, aunque haya gente que tenga bastante capital, por así decirlo, igualmente hay gente que no tiene esas mismas posibilidades y por tanto no puede acceder a todo el sistema de salud, que por más que esté en un país que pueda ser muy bueno el sistema de salud, también hay esas desigualdades, tanto aquí, en nuestro país, como en esos países. Exactamente, ¿verdad? Realmente es así. Mucha desigualdad social y por lo tanto la desigualdad social también lleva o conlleva a que esta población igual se encuentre expuesta a riesgo, ¿no? Miren ustedes que uno de los países que a pesar de que se considera un país desarrollado y a pesar de que tiene las tasas de mortalidad más bajas del mundo y demás es Estados Unidos, sin embargo su sistema social, su sistema de salud, perdón, que maneja un seguro privado básicamente, deja de lado a muchísima población. Y esta población se encuentra en riesgo de padecer muchas enfermedades y de no tener acceso a los servicios de salud, ¿sí? Entonces, lo que involucraría básicamente que no solamente un país subdesarrollado puede
podemos encontrarnos en riesgo. Permítanme un segundito. Perdón. Ya. Bueno, esto en Europa, sí, a nivel de Latinoamérica, sí tenemos una perspectiva médico-social y de llamada salud colectiva, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que se está viviendo ahorita? La salud colectiva, la epidemiología crítica, en la cual ya se inserta las causas inmediatas de la enfermedad, haciendo a un lado la existencia de algunos niveles de organización de la realidad. Nuestro país, por ejemplo, que es uno de los pioneros dentro de esta epidemiología crítica con la presencia de Jaime Breile, precisamente en la Universidad Andina del Ecuador, nos presenta esta epidemiología con el estudio de grupos poblacionales en riesgo. Y aquí nos está diciendo que para el proceso de salud e enfermedad existe la determinación social con algunos procesos específicos de causalidad de enfermedades. Y aquí nos dice que hay diferentes grupos de poblaciones que se encuentran en riesgo y que este riesgo no es igual a un grupo que tiene una actividad laboral frente a otro grupo que tiene una actividad laboral diferente. Sus principales investigaciones rotan en torno a la pobreza, a los recolectores de basura de las provincias más pobres de nuestro país. Estas imágenes principalmente son de los basurales de la ciudad desde la costa, ¿no? Hay mucha población, muchísima población que se encuentra en riesgo, que vive en los basurales y se sustenta de los basurales. Entonces, aquí hablamos de que hay también cierto nivel de desinterés o que le falta al gobierno implementar estrategias necesarias para poner o para salvaguardar la vida de este grupo poblacional. Dentro de la epidemiología crítica, ¿sí? Ya empiezan a integrar o a confluir muchos determinantes sociales, además de los que ya hemos hablado: salud, educación, algún grado de nivel político y demás. Aquí hablamos ya de una organización social más pequeñita y nos dice que cada uno de los integrantes de los grupos, de las comunidades, podemos hacer algo para mejorar una condición social, para mejorar la condición social de nuestra comunidad. Por lo tanto, existen agentes de salud que pueden encontrarse no solamente a través de la formación de un profesional médico, sino que también pueden encontrarse inmersos dentro de la comunidad y pueden ser agentes tanto positivos como negativos que pueden ayudar o que pueden contribuir a que una población mejore o no mejore en cierto ámbito del proceso de salud de enfermedad. Por otro lado, esto con Jaime Breile, ¿no? que dentro de su epidemiología crítica, además de que integra los otros elementos de los demás autores que hablan de la epidemiología social, él integra también la organización comunitaria más pequeñita, ¿sí? Por otro lado, Eduardo Menéndez habla sobre la epidemiología sociocultural, ¿sí? Y aquí la cultura ya involucra también un determinante. Miren ustedes, ¿no? Que aquí grupos culturales o pertenecer a un grupo cultural ya implica un riesgo para la población, ¿sí? Es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que ocurrió con la pandemia. En porcentaje, gran cantidad de porcentaje de población afrodescendiente fallecía en comparación a la gente blanca. ¿Por qué motivo? Y hay mucha corriente social que decía que no era tanto el factor genético que los exponía a los afrodescendientes para tener o para contraer la enfermedad, sino era el ambiente social en el cual ellos se encontraban, porque el nivel de pobreza les obligaba a salir. Muchos de ellos se quedaron sin sus trabajos y sin protección social y demás, que los obligaba a salir a la calle día con día. Entonces, el porcentaje de población afrodescendiente en comparación a la población blanca en número de muertes fue sumamente alto, ¿no? Y por lo tanto hablamos de un factor cultural
no necesariamente genético, ¿no? Sino que también de los determinantes sociales que giran en torno al grupo cultural. Por ejemplo, en nuestra población es claro conocer que los grupos indígenas que han sido históricamente desplazados son uno de los grupos que se encuentran con mayor riesgo, ¿sí?, para contraer cierto tipo de enfermedades, también para el maltrato intrafamiliar, también para el embarazo adolescente. ¿Por qué? Porque existen características culturales que engloban a estos grupos poblacionales y que por lo tanto los ponen en riesgo o nos ponen en riesgo, ¿sí? Por lo tanto, ya Eduardo Menéndez plantea que es importante incluir aspectos culturales, económico-políticos, biológicos y ecológicos en el estudio epidemiológico de la enfermedad. Por lo tanto, no es suficiente hablar solamente de salud, enfermedad, presencia o ausencia de la enfermedad, sino también de conocer una serie de factores que rodean el ambiente para poder comprender cómo se comporta el evento, cómo se comporta la enfermedad, o también un evento benéfico para la salud, ¿sí? ¿Preguntas? No, doctora. ¿No? Todo claro. No. Todo claro. A ver, muy bien. Entonces vamos a activar sus cámaras. Muy bien. De todos los ejemplos que yo les di, del mal de pelagra, del escorbuto, de Snow, de la correlación del tabaco con el cáncer de pulmón, de la minería, todos estos artículos van a quedar de lado, ¿sí? Y ustedes, en su tarea, van a estudiar más sobre la historia de la epidemiología, ¿sí? Van a leer el libro de Panamericana de Hernández, van a leer el libro de Bordis, ¿sí? Vamos a introducirnos en los primeros capítulos de lo que es epidemiología y vamos a encontrar los ejemplos más relevantes. Vamos a hacer un ensayo corto, 300 palabras. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿Por qué es importante este momento histórico? ¿Sí? Esto lo vamos a desarrollar el día de mañana. Sin embargo, si ustedes desean, pueden ya ir buscando información. Pero el día de mañana, con la información que ustedes obtengan, vamos a tratar de armar el ensayo cortito, 300 palabras. Una introducción, 2, 3 líneas del desarrollo. Van a presentar la enfermedad, cuál fue su momento histórico y qué aportó a la epidemiología o al estudio de la epidemiología en la actualidad, ¿sí? Puede ser no tan histórico, pueden buscar un evento, por ejemplo, de la epidemiología social. Por ejemplo, hay mucha investigación en la actualidad de la población que se encuentra en riesgo, por ejemplo, de los basurales en Manabí, en Puerto Viejo, ¿sí?, que nos pueden ser de mucha utilidad y que marcan un momento histórico y que nos permite conocer básicamente la epidemiología, ¿sí? Recuerden que si bien es cierto, epidemiología inició como el estudio de la medición y la distribución de la enfermedad, sin embargo, hoy en día ya no se habla solamente de esto, sino estamos hablando de múltiples factores que pueden conllevar a la aparición de un evento, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando ustedes vayan introduciéndose en la historia de la epidemiología, van a encontrar diferentes momentos, ¿no? Este momento del momento de saneamiento, del momento de la experimentación, la implementación de la tecnología, el ámbito social. Finalmente vamos a llegar a los determinantes sociales y cómo estos determinantes sociales influyen en la aparición de la enfermedad o del proceso, o influyen en el proceso de salud-enfermedad, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta referente a la tarea? ¿No? Perfecto. Listo. Esto es una tarea individual y por lo tanto la culminamos la siguiente semana. Vamos a ver las primeras personas que tengan algunos ejemplos y van a investigar sobre aquellas, como les digo,
momentos históricos de investigaciones que hasta la actualidad, ¿no? Puede ser que hasta el momento tengamos algo importante, por ejemplo, podríamos hablar de la implementación de la vacuna, por ejemplo, la aparición de las vacunas, por ejemplo, también el cribado de enfermedades neonatales, también son momentos históricos dentro de la epidemiología, ¿no? Entonces, todo esto nos va a aportar. Listo, chicos. Bueno, si no hay más preguntas referente a la clase, al plan docente y al método de evaluación, podemos dar por culminada la sesión de hoy y nos estaríamos viendo el día de mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias. Gracias.